El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, hermanos, pues hoy esta palabra nos pone a considerar muchas cosas, porque todos experimentamos en la vida la lucha, el combate espiritual. El que no se haya enterado de que está en un combate espiritual, que sepa que estás en desventaja, porque se aprovecha el enemigo que no descansa. Y por tanto, entrar en la Cuaresma es como una gracia, es un tiempo propicio. Le llama San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, dice: este es el día, es el tiempo de gracia, el tiempo propicio para la conversión. Y por tanto la Iglesia nos propone este tiempo, cada año, que regalo, ¿no? Para no perder de perspectiva la realidad de que la vida en la tierra es milicia, es combate, estamos en un combate. Y si hay un combate es que hay dos fuerzas contrarias, hay un enemigo. Y el enemigo del hombre es el enemigo de Dios.
pero es un enemigo vencido. Porque ¿quién contra Dios? ¿Es que acaso puede haber alguien que encare o enfrente a Dios? Habrán rebeldes contra Dios, pero uno que le iguale no, porque no hay dos dioses, hay un solo Dios. Así que este enemigo vencido da coletazos, y da duro, y es astuto, es un ente espiritual. Y en ese sentido, sus potencias intelectuales, volitivas, inteligencia y voluntad superan a la criatura. Sin embargo, la criatura, tú y yo, los seres humanos, que estamos en combate con ese enemigo, tenemos por ventaja de que tenemos un tiempo de gracia. Estamos en el tiempo de gracia. De que yo, aquí, ahora, bajo el acecho y el combate que me enfrento cada día con este enemigo, estoy en el tiempo propicio donde puedo ganar el cielo. Cosa que el enemigo no puede, porque ya está condenado para siempre. Y por eso es tan rabioso, tan petulante, tan alborotoso, grita mucho, le gusta asustar, porque en el fondo ya le está condenado. Pero tú no, tú estás vivo. Y mientras tú estás vivo, estás en el tiempo de gracia, tiempo de volver el rostro a Dios. Siempre. Mientras tú estés vivo, estamos en estado de conversión. Después de muerto ya no hay más nada que hacer, ¿sabes? Así que aprovecha este tiempo de gracia. Así que mientras Dios te da la oportunidad de vivir una cuaresma, wow, gracias Señor. Es tiempo de gracia, de que yo pueda volver mi rostro a ti, de que yo pueda orientarme al oriente que eres tú, el sol de la verdad, de la gracia. Y esto es lo que tenemos que saber. ¿Y cómo entramos en este combate bien equipados, bien armados, sellados, con la certeza de vencer? Dios, que nos ama tanto, nos envió el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y Jesús, el Hijo de Dios, tomando nuestra condición humana, me muestra el camino. El que no quiera aprender es necio, porque Él se ha hecho verdadero hombre, tomando todo lo que es propio del hombre. Como dice San Pablo Menos, en el pecado tomó todo. ¿Por qué? Porque su misión al hacerse hombre era volver al hombre a su estado de origen, al lugar que le corresponde. Porque el hombre, en su soberbia y necedad y capacidad, porque tiene libertad, se alejó del origen. O sea que convertirse, más que ir a un lugar, es volver al origen de donde vengo, volver a Dios, porque vengo de Dios y voy a Dios. Es que me alejé. Fíjate cómo en la primera lectura hoy, qué interesante, cuando Moisés una vez rescata al pueblo hebreo de aquella opresión en Egipto, del faraón, toda la situación, conocemos la historia sagrada, ¿no? Cómo llegó el pueblo hebreo hasta allí, hasta aquella situación. La historia tiene sus jugadas, ¿no? Hay siempre un algo divino que va transcurriendo en la historia. Dios permite todo para sacar bienes mayores. Pero sabemos que en esta historia hay un juego y hay un combate donde el enemigo está tratando siempre de desvirtuar, ¿no? De descarrilar al hombre. Pues por cosas de la vida, por el pecado de unos hermanos que intentaron matar a José, terminó José en Egipto y terminó José
siendo hijo de Jacob, de Israel, siendo el superintendente del faraón. Y allá, en un momento de hambre, luego terminó el pueblo hebreo en Egipto, porque José los salvó. Bueno, pues al final muere José, pasan los años y mira cómo aquellos faraones se olvidan de José y quiénes son esta gente que están aquí. Los maltrataban, los esclavizaron. Su llanto, su lamento, su queja fue oído por Dios. Y eso es lo que hablaba la primera lectura. Cuando ya están viviendo en el desierto, que por cosas divinas Dios no permitió que el pueblo saliera de Egipto y entrara en la tierra prometida así de cantazo. 40 años le costó. Si usted se monta a pie, hermano, hoy, desde Egipto hasta Jerusalén, no tarda 40 años. ¿Por qué tardó 40 años? Dios permitió que aquello se diera así. Porque el 40 es un número importante en la Biblia, ¿eh? No solamente pasaron 40 años el pueblo en el desierto, Moisés, antes de recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días en el Sinaí ayunando. 40 días del diluvio, 40 días del profeta Isaías caminando. Jesús entra a su ministerio público después del bautismo, 40 días, el 40 es plenitud, es una vida, es una generación. Por tanto, la cuaresma tiene que ser el reflejo de lo que es la vida. La vida aquí en la tierra, una cuaresma, hermanos. Pues claro, allá en el desierto, en esos 40 años, Dios fue instituyendo fiestas litúrgicas con su pueblo. Y eso es lo que narra la primera lectura. Decía que Moisés le dice al pueblo: el sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y los pondrás en el altar del Señor. Estaban en el desierto. ¿Qué sacerdotes? Que estaba la tribu de Leví, los sacerdotes de la antigua alianza. Y Dios iba instituyendo ceremonias para que el pueblo celebrara la acción de Dios en medio de ellos. Y cuando recibían las cosechas, las primicias de las cosechas eran ofrecidas en un holocausto, en una ceremonia litúrgica. Pero aquello tenía que tener un sentido. ¿Y qué sentido tiene que las primeras cosechas de los frutos que tengamos aquí en esta tierra, después que hemos entrado aquí, estamos en el desierto, pero ya camino a la tierra prometida, sean para Dios? Y decía Moisés: vas a decir tú, cuando estés en ese rito, mi padre fue un arameo errante, Israel, Jacob, que bajó a Egipto. Acuérdate, José, los 12 hijos que vendieron a José. Y estableció allí como emigrante. Israel terminó emigrante en Egipto. Con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande. Está narrando la historia. En la liturgia se presenta mi historia. Esta es mi vida. Yo he llegado aquí después de todos los cantazos que he cogido en mi vida y aquí estoy celebrando una liturgia con Dios. Y dice: los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron, nos esclavizaron, pero clamamos al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Escuchó nuestros gritos, nos defendió, nos liberó con mano fuerte, con brazo extendido, en medio del terror, de la angustia, obró prodigios. Y por eso estoy yo aquí hoy con primicias. Qué lindo, ¿no? Eso es venir a misa, hermano. ¿A qué usted viene a la misa el domingo? En el fondo, a celebrar la acción de Dios en tu historia. Y vienes aquí agradecido. A la misa se viene a agradecer. Señor, aquí estoy yo, después de todas las bofetadas de esta semana, todos los cantazos, las alegrías, y vengo aquí a darte gracias. Porque en medio de toda esa lucha te invoqué y tú me ayudaste. He podido llegar a tu casa a alabarte, a adorarte. Esa es la actitud con la que uno viene a misa, hermano.
En definitiva, ¿qué está mostrando aquel pueblo? Estamos en un combate. Fíjate cómo fuimos acechados, vejados, maltratados por el faraón y fuimos rescatados. Lo que no nos faltó fue una palabra. Qué lindo decía hoy San Pablo a los romanos. Tienes la palabra cerca de ti, en tus labios y en tu corazón. Ya no es una tabla de ley escrita en una piedra. Dios ha querido que esa palabra esté impresa en tu corazón. La palabra se ha hecho carne, ha habitado en medio nuestro. Esa palabra se ha hecho camino y vida. Se ha hecho Eucaristía, alimento. Ese es Jesucristo, la palabra hecha carne. Ahora toma y come. El que me come vive por mí. Porque ahora esa palabra está dentro de ti. Para que puedas emprender el verdadero combate. La lucha que es toda la vida. Tu cuaresma. Para que puedas llegar al cielo. A la tierra prometida. No te quito el combate. Te doy las herramientas para combatir. No estás solo en el combate. En tus luchas contra el demonio, contra el mundo, contra la carne, los tres enemigos del alma. Y hoy la palabra del Evangelio me enseña a Jesús a cómo vencer a mi enemigo, al diablo, que es el verdadero enemigo. No es tu hermano, es que el enemigo tiene injerencia, ¿sabe? Influye, está en el ambiente. Mira cómo dice el diablo mismo, le dice a Jesucristo, dice que lo llevó a un sitio alto y le mostró el mundo y le dice, todo este reino es mío y se me ha dado y te lo doy si quieres, pero me tienes que postrar aquí y adorarme. Fíjate tú que sinvergüenza, ¿no? El demonio se cree la gran epopeya, ¿verdad? Y Jesucristo, claro, pero es que hay que ver la actitud de Jesús, que al hacerse hombre quiere ser sometido incluso a la tentación para enseñarte a ti a no escabullirte, a enfrentar, a encarar a tu enemigo. Pero no se encara al enemigo dialogando con él. El Papa dice mucho esa frase en sus catequesis contra el demonio. Dice, con el diablo no se habla, te pones a hablar con el maligno, hacerle caso a la tentación, ahí estás rumiando y terminas enredado. Te enreda, te ennuda el demonio. ¿Cómo Jesús enfrentó al diablo? Fíjate que nunca habló con él. Más bien le cita la palabra, esa palabra que está en tus labios, que escuchas cada domingo, que cada vez que tú haces oración abres la palabra y te pones a meditar la palabra de Dios y a guardarla en tu corazón como la Virgen, ¿no? Jesús, ante la primera tentación, fíjate que el demonio llegó en el momento preciso, cuando tuvo hambre Jesús. El demonio no pierde ocasión y sabe el momento propicio para intentar enredarte. Cuando Jesús sintió hambre, después de 40 días, no digo yo, ahí llegó. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Es una tentación que apunta al bienestar. Claro, cuando uno está desfallecido, uno se siente que se muere de hambre, uno busca lo primero que encuentra, ¿no? De alguna manera es una manera de buscar el bienestar, la satisfacción, el confort, a lo que estamos todos muy dados. Siempre buscamos como lo más facilito para nosotros, ¿verdad? Lo más cómodo, acomodarnos, satisfacernos, autogratificarnos, autojustificarnos. Y para eso cogemos lo que esté más fácil, lo más fácil, más cercano.
Pero Jesús nos enseñó citó la palabra, no solo de pan vive el hombre. Hay algo más que lo inmediato. Dios llena y suple. Es bien supremo. Dios es el bien supremo, capaz de llenar cualquier expectativa del hombre. Y es lo que Jesús le tumba de cantazo al demonio, lo corta por en medio. Entonces mira, como no descansa, el demonio no descansa, es como león rugiente, dice San Pedro. Lo lleva a un sitio alto y le muestra los reinos del mundo y le dice, te daré el poder y la gloria si te postras ante mí. Fíjate, porque nosotros llamamos al demonio príncipe de este mundo. O sea que la injerencia que Dios ha permitido al demonio para que esté actuando en el mundo es necesaria al punto que Él tiene dominio sobre las cosas del mundo. Es príncipe de este mundo. Mira cómo le dijo a Jesús, todo esto se me ha dado. Como dice ahí. Porque a mí se me ha dado y yo lo doy a quien quiero. Pero si no fue Dios que creó el mundo. Sí. Dios creó el mundo entitativamente, pero hay un mundo que es moral, la mundanidad, que permea en el mundo, porque este es el tiempo en donde el diablo está actuando. Pero en función de Dios, la acción maléfica, malvada, demoníaca de Lucifer, del demonio, es por permisión divina, porque él no es Dios, es un ángel caído, una criatura. Así que debe ser bien importante cuando Dios, que me ama y me creó por amor a su imagen y semejanza, permite esa injerencia, ese poder del maligno en el mundo. ¿Por qué? Porque tú, creado con libertad, con una voluntad y entendimiento y memoria, no puedes salvarte sin ejercerla, sin hacer un acto por ti, libre, donde tú dices no al demonio. Es pasar la prueba. Para el cielo hay que pasar la prueba. Así que importante es este combate, porque no puede salvarse una criatura que es libre si libremente no dice yo quiero salvarme. Sería ir contra su propia naturaleza. Y como Dios te ha creado libre, porque el amor no admite correspondencia si no fuera por libertad. Dios no creó marionetas que le devuelvan todo automáticamente. Así es el amor. El amor no obliga. Y como Dios es amor, ha creado una criatura capaz de corresponderle. Y ese es venciendo la prueba, diciendo no al pecado, no al demonio. Quiero a Dios. Así que por eso es que estamos en un combate, en una pelea, en una lucha. Tú decides con quién quieres estar, con Dios o contra Dios. Aquí todos estamos porque queremos estar con Dios. Estamos en el equipo bueno y por tanto estamos ante la batalla campal más grande de tu vida, donde se decide tu salvación eterna. ¿Y qué hay que hacer para ello? Confiar en Dios. ¿Qué hacía el pueblo hebreo allá en su... Clamamos al Señor y Él me rescató. Es Dios que me ha dado su palabra, se ha hecho carne su palabra, se ha hecho alimento su palabra, pan de vida, para sostenerte en el combate. Nadie podrá decir nunca ante el juicio final, es que no me ayudaste.
No, no. Se te ha dado todo, hermano, para vencer al enemigo. Solo tienes que saber vencerle, que no es dialogando con él. Tienes que tener la palabra que te sostiene, que es a Jesús dentro de ti. Le lleva entonces al templo y le dice, oye, pues tírate, porque fíjate, dice la palabra, o sea, el diablo que se conoce la Biblia de rabo a cabo y te puede citar la Biblia, le cita, mira, es que el Señor te va a proteger, es más, va a mandar los ángeles y no va a dejar que tu pie tropiece en la piedra. Así que tírate, porque mira, vas a quedar aquí, va a ser un espectáculo. Van a decir, wow, definitivamente, tirándose del techo del templo, es Dios. Qué brutal va a quedar aquí. Es como pretender la soberbia de utilizar la religión, ¿no? Utilizar a Dios para mis fines. No utilizar una religión para conocer la voluntad de Dios, sino utilizar la religión para que Dios pretenda hacer lo que yo quiero. Esos son los que rezan pidiendo solamente, ¿verdad? No saben rezar si no es para otra cosa. No saben hacer una novena para decir, Señor, que esta novena sea la rendición de mi voluntad a la tuya. Como decía el padre que confesaba al padre Pío Pietrelcina, que hizo una novena de la rendición, del rendir la voluntad a Dios. Me rindo ante ti. Hermanos, necesitamos entrar en el combate con las armas correctas. Y así es como entramos a la Cuaresma. Cuando me doy cuenta de que estoy siendo acechado, estoy siendo influido, obsesionado por ataques del maligno, pensamientos intrusivos que me atacan, que me deprimen, que me quitan la paz. Cuando me doy cuenta que por todos lados, por bien que intento hacer la cosa, me sale al revés. Tengo más enemigos, más persecución, más calumnia, todo. Parece que el panorama es oscuro. Es el momento de usar las herramientas, de saber que no estás solo en el combate, de que solo basta rendirme a la voluntad de Dios. Como hacía el pueblo hebreo, clamó a Dios y Dios vino en su rescate. Tienes la palabra, acude a la palabra, abre la palabra, medita la palabra. Tú vas a encontrar paz. Vas a notar que a veces uno está bien atribulado, hermano. Coge la Biblia, ábrela, lee un salmo, un texto del Evangelio. Vas a encontrar la respuesta siempre. Porque es palabra viva, es Jesucristo. Que como que se va a despertar la memoria de Dios y vas a poder salir adelante. Pero no dialogues con el enemigo, con el demonio.